Tu dentista te dijo de que tenías que quitarte todos los dientes, pero ¿por qué esto? Si a ti no te duelen, solo se te mueven un poco. Puede que esto te esté sucediendo y no sepas si en realidad tienes tus dientes perdidos. Mucha atención a lo que te voy a contar, porque esto está sucediendo a más de uno alrededor del mundo y puede ser más grave de lo que parece. Uno de los grandes problemas es la periodontitis, el problema de las encías, cuando se inflaman las encías, cuando tú notas que te cepillas y te sangran las encías, o de pronto notas que algún diente o algunos dientes se empiezan a mover un poco. Resulta que esto no duele, por lo tanto, la mayoría de los pacientes no le presta mucha atención. Cuando van a ver, esta enfermedad está muy avanzada. Muchas veces se terminan perdiendo los dientes completamente sanos. Nunca dolió, no tuvo ninguna caries, esa muela o ese diente estaba perfecto. El problema no radica en el diente, radica en el tejido que la soporta, la encía y el hueso. Y la mayoría de las veces no le prestamos mucha atención porque no suele cursar con dolor. Siempre vamos al dentista o nos preocupamos porque tenemos algún dolor que no nos deja vivir o no nos deja hacer vida normal. Pero la periodontitis, el problema de las encías, no suele cursar con dolor, por lo tanto no le prestamos atención. Hay que vernos de vez en cuando esas encías y esos dientes en el espejo para poder detectar algo que pueda que esté sucediendo. Un color de encía natural, normal, es un color rosa, pálido, rosado. Si vemos que la encía está más enrojecida de lo normal, ahí puede haber algún problema. Si vemos que la encía ya no tiene esa forma armónica, estética, ahí puede haber algún problema. Si vemos que al cepillarnos nos suelen sangrar las encías, ahí hay algún problema. Si vemos que algún diente o alguna muela o algunos dientes se empiezan a mover un poco, ahí hay algún problema. No podemos dejar que esto avance, porque cuando esta enfermedad llega a determinado punto, no hay vuelta atrás. Y por eso seguramente tu dentista te dijo de que tus dientes había que quitarlos, aunque no tengas ningún tipo de dolor. Pueden haber muchos factores para tener un problema de encías y terminar perdiendo los dientes. Puede haber un factor genético, un factor hereditario, un determinado tipo de medicamentos que estemos tomando actualmente. Pero el factor principal es una incorrecta higiene. Si no tenemos una muy buena higiene, al final el sarro que se acumula en los dientes, se pega en los dientes, se calcifica. Una vez pegado, una vez adherido, una vez calcificado en nuestros dientes, empieza a devorar los tejidos de soporte, a dañar la encía y el hueso. Esto es un proceso lento en algunos casos y rápido en otros. Y cuando ya se llega a un determinado tipo de destrucción de tejidos de soporte, esto no tiene vuelta atrás. Y nunca dolió. Muchos pacientes acuden a un control donde su dentista y el dentista les indica alguna limpieza bucal o de pronto curetajes. ¿Por qué? Porque está viendo que hay un acúmulo tremendo de sarro y ese sarro ha empezado a ocasionar una destrucción de los tejidos de soporte. Muchas veces nos hacemos curetajes para eliminar todo ese sarro. El paciente nota aún que se mueven mal los dientes, pero ese sarro hay que retirarlo, ese agente causal hay que quitarlo porque si no esa destrucción va a seguir avanzando. Lo que sucede es que llega un punto en que aunque se hagan curetajes, se esté limpiando y el paciente ya tome atención, ya preste atención de lo que le está sucediendo, eso aún no se puede frenar y eso va a terminar en una destrucción. Y nos podemos encontrar con esto. ¿Qué es esto? Este paciente llega a la consulta porque resulta que ya le han dicho de que se le mueven los dientes, ya le han dicho de que tiene un problema periodontal y él obviamente notaba hace mucho tiempo que se le movían las muelas. No le prestó suficiente atención porque no le dolía. ¿Y qué podemos hacer aquí? Pues sí, obviamente confirmar de que esas muelas, este molar por ejemplo, o este premolar, está completamente perdido. ¿El paciente qué quiere? Volver a tener dientes. Ya sabe que lo tiene perdido y quiere volver a tener sus dientes fijos. Y ahí es donde viene otro de los grandes problemas. ¿Cómo ponemos dientes fijos aquí? Si la destrucción ha sido tan avanzada de que el hueso se ha destruido por completo. No podemos dejar que una enfermedad de las encías llegue a estos estadios, porque no hay una solución fácil para poder colocar implantes dentales, por ejemplo, y de reponer esas piezas perdidas como el paciente las quiere. Presta mucha atención. Siempre esperamos al final de un problema periodontal
Y al final es cuando ya ni siquiera hay una solución sencilla. A este paciente, ¿cómo le ponemos implantes? Mira el corte tomográfico, es decir, alrededor de este premolar que vemos aquí en esta radiografía panorámica, mira el detalle en una tomografía, que es lo que nos va a mostrar realmente qué hueso nos ha quedado alrededor de este diente, si queremos reemplazarlo. Aquí vemos la raíz del premolar y si giramos en 360 grados alrededor de esa raíz, no hay nada de hueso, nada. Las bacterias se comieron, se devoraron por completo ese hueso. Por lo tanto, ahí no se puede colocar implantes. Bueno, que vamos a recurrir a injertos de hueso. ¿Tú crees que un injerto de hueso va a pegar ahí? ¿Va a evolucionar correctamente ahí? Ahí no va a funcionar. Si tu propio hueso natural, propio, sano en su momento, llegó a este estado de destrucción, ¿tú te imaginas que si se pudiese hacer un injerto de hueso, no le pasaría lo mismo? El hueso propio del paciente tiene alta capacidad de defenderse, tiene sus propios genes del paciente. Un injerto de hueso nunca va a llegar a ser hueso propio del paciente, no va a poder defenderse como lo haría el hueso natural del paciente. Por lo tanto, un injerto de hueso aquí no es viable y si se pudiese hacer, eso iría seguramente al fracaso. Un implante monobloque como los que colocamos nosotros cuando podemos aprovechar huesos muy reducidos. Aquí, ¿dónde hay hueso reducido? Mira las pequeñas corticales que han quedado. Podemos intentar adaptar implantes monobloque en huesos aledaños a este sector, pero es que ha sido tan grande la destrucción que nos lo puso muy difícil. Mira, por ejemplo, este molar allá atrás. Mira el agujero que hay tan grande de destrucción ósea. Ese paciente no quería quitarse su diente porque ahí estaba todavía y le sujetaba un aparatito de quitar y poner y no quería quitarse el diente porque si no el aparatito no lo iba a sujetar. Pero ¿a costa de qué? De perder el aparatito, el diente y el hueso y no poder resolver ese caso, no poder devolver esos dientes perdidos porque esperó tanto al final de que causó una destrucción tan grande que nos lo puso muy difícil de resolverlo. Mira el corte 360 grados alrededor de ese molar. Esa muela está en el aire por completo. ¿Qué hueso nos quedó? Si miramos el corte tridimensional en 3D de todo el hueso, de la estructura maxilar de este paciente, mira la destrucción que hay. Vemos unas destrucciones óseas severas. Esto nunca dolió. Y el paciente ahora quiere dientes fijos. ¿Cómo le devolvemos los dientes fijos? Tocaría intentar anclar implantes monobloque en el hueso pterigoideo que todavía no se ha contaminado e intentar ver qué milagro hacemos. Entiende una cosa, si tienes un problema periodontal, no dejes que avance demasiado. Si dejamos avanzar esto demasiado, es difícil la solución. Puede que en este caso logremos anclar correctamente implantes monobloque, pero que este paciente no espere que va a volver a comer totalmente de forma natural como cuando tenía sus dientes. ¿Por qué? Porque dejó avanzar tanto esta destrucción ósea por un problema periodontal que pudo haber sido frenado antes y nos quedó con muy poquito hueso. Y sí, los implantes monobloque son muy resistentes, se pueden adaptar en huesos muy alejados, en huesos estructurales, en corticales óseas que son muy duras, pero hay que tener en cuenta que ahí es un sector que va a trabajar bastante y el hueso que nos ha quedado aún así es muy reducido. No va a depender de la técnica que usemos, no va a depender del implante que sea el mejor implante del mundo, un implante monobloque por ejemplo. Va a depender de la estructura de hueso que nos ha quedado. Podemos hacer maravillas con implantes monobloque. Podemos colocar implantes monobloque, implantes monofásicos donde otros implantes no se podrían colocar y anclar correctamente ese tipo de implantes. Pero hay puntos y límites que hay que tener en cuenta. Cuídate los dientes, mantén una muy buena higiene. Visita a tu dentista para ver cómo está ese hueso y esas encías. La tomografía es una ayuda muy importante para saber qué es lo que está sucediendo por allá adentro, aunque no tengamos dolor.
No dejemos que estas destrucciones lleguen a estos estados, porque aunque tengamos los mejores implantes del mundo, como son los implantes monobloque, nos queda muy complicado poder devolver esos dientes perdidos como a ti como paciente te gustaría volver a tenerlos. Si tienes alguna pregunta o alguna duda de este tema que hemos hablado hoy, déjalo por favor aquí en los comentarios y yo intentaré resolverlo lo antes posible. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo, como es lo habitual. Y sin más que decir, me despido. Chao.